Señoras y señores, tengo el agrado de saludarles a nombre del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, CENAMI, y darles la bienvenida a otro jueves científico. En este 21 de febrero del 2019 abordaremos el tema piscotemperaturas, datos grillados de temperatura mensual y diaria a nivel nacional, a cargo del ingeniero Adrián Huerta, especialista del CENAMI, a quien invitamos a subir al podio. Buenas tardes. Hoy día voy a mostrar un poco el trabajo de piscotemperatura, un producto grillado a nivel nacional de datos mensuales y diarios que se creó en la Subdivisión de Estudios e Investigaciones Hidrológicas. Bueno, lo que voy a mostrar hoy día es, acá se encuentra detallado en esta diapositiva, un poco los datos grillados de temperatura que existe actualmente en el Perú, las motivaciones para crear piscotemperatura, la metodología, algunos resultados, las conclusiones, perspectivas y recomendaciones para el futuro. Bueno, en primer lugar, los datos grillados de temperatura vienen de diferentes productos. Pueden ser de datos interpolados de estaciones o de reanálisis o de una combinación de ambos. Pero todas estas diferencias o diferentes tipos de bases de datos tienen sus limitaciones, que generalmente son en base a la cantidad de estaciones que asimilan o también al modelo de elevación que también usan para su construcción, tanto en su resolución temporal y su resolución espacial. Se sabe muy bien que estos datos grillados de temperatura se usan para diferentes estudios aplicados, como son en climatología, hidrología, ecología, etc. La creación de datos grillados basados en estaciones generalmente se basan en el tipo de interpolación, que puede ser en su forma univariada o multivariada. También por el tipo de tiempo en el que se va a interpolar, puede ser en el tiempo exacto, es decir, en el mismo tiempo del valor, o con enfoques que se dominan climatológicamente asistidos, es decir, primero construir la climatología, luego generar la anomalía y simplemente agregarlos por tener el valor absoluto de la variable. Los recientes datos grillados que se pueden utilizar a nivel nacional en Perú son tres. Uno es el que se denomina TerraClimate, que está a 4 kilómetros, que está desde el 58 hasta el 58 hasta el 2014. También otra base de datos que es a nivel mensual de Vicente Serrano, que es del 64 al 2014. Y piscotemperatura en su versión original, que fue la primera, la versión 1.0, que solo que tiene cobertura nacional y se encuentra a escala diaria. En este trabajo yo voy a hablar de la nueva versión, que es piscotemperatura versión 1.1. Bueno, ¿por qué se decide crear una nueva base de datos grillada si es que ya había algunas? Bueno, en realidad las que tenemos a nivel nacional son pocas, porque una es solo a nivel nacional y la otra es de base global. Bueno, ¿por qué queremos construir una nueva base? Porque generalmente las bases de datos que ya se tienen grilladas solo usan la elevación como predictor espacial de la temperatura. También no tienden a homogeneizar los datos observados, que es algo bastante importante y que hablaré más adelante. También es que no se tiene ningún producto a nivel diario. Los valores que se tienen de las bases grilladas son a nivel mensual. También es que no usan toda la información posible. Como son productos que no se han hecho por el instituto o por el servicio, en realidad no se tiene la disponibilidad de todas las estaciones. Y también los modelos para predecir la temperatura en el espacio tienden a ser estacionarios. Y también no son de código abierto, que generalmente simplemente se tiene la base grillada y se usa, pero no se sabe cómo se han construido. Bueno, ahora hablaré un poco de la metodología de piscotemperatura. Bueno, esta es una vista general del procedimiento general de Pisco. Primero tenemos las observaciones, luego pasa por un control de calidad de los datos, una completación, porque los datos en sí de temperatura tienen muchos datos vacíos, luego se homogeniza estos datos, se corrige, y una vez homogenizados se tiene una base de datos completada y lista para trabajar. Con esta base de datos se crea o se generan las normales de temperatura, que son climatologías en el periodo 81-2010, y a partir de estas climatologías se calculan las anomalías. Para el proceso de las climatologías se interpola mediante un método denominado Geographic Weighted Regression Kriging, posiblemente GWRK, para construir las grillas normales en el periodo 81-2010. Una vez que se han construido estas grillas normales, en el otro paso se interpolan las anomalías, con lo que se denomina RTPS. Con este método simplemente se interpolan las anomalías.
usando diferentes covariables. Y una vez que tengas las climatologías y las anomalías, simplemente por una suma se obtiene el valor absoluto de la temperatura, tanto para el valor diario y para el valor mensual. Esto es del 81 al 2016. Voy a explicar en las siguientes diapositivas los diferentes pasos que se realizan. Bueno, a nivel nacional, nosotros contamos con 684 estaciones disponibles de temperatura. Bueno, esto no solo es CENAMI, sino también es desde una base del GHSND, que es una base global, que prácticamente son estaciones de los aeropuertos. Esta base de datos entró como flujo para el pisco temperatura y solo usamos 15 años de datos para la construcción. Esta base de datos entró con un control de calidad simple y mejorado, quedándonos solamente con 168 estaciones para la construcción de pisco temperatura, que es prácticamente una poca cantidad de estaciones, considerando otros estudios a nivel nacional, bueno, a nivel global en realidad. Y seleccionamos 82 estaciones para la línea cruzada y dividimos estas estaciones en 3 regiones para homogenizar. También completamos los datos, como mencioné. ¿Y por qué se hizo esto? Porque si uno no completa los datos y los interpola espaciotemporalmente, se pueden crear cambios que no son reales y estos cambios se deben evitar. El método que se usó es simple, usando estaciones vecinas con su valor estandarizado. Si vemos en la gráfica aquí, vemos que el valor o la parte blanca de esta figura representa los datos vacíos. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente antes del año 2000 hay una gran cantidad de datos vacíos a nivel diario en temperatura. Por eso es que es necesario completarlo. Pero completarlo tampoco es lo único que se debe hacer, sino también se debe homogenizar. ¿Qué quiere decir esto? Homogenizar es detectar y remover las inhomogeneidades. ¿Y qué es las inhomogeneidades? Las inhomogeneidades son aquellos cambios que se dan en la serie de tiempo a través por cambios debido a las relocalizaciones de las estaciones meteorológicas, a los cambios en el entorno, a la instrumentación, al tipo de medición, a la observación y hasta la digitación. Esto se debe corregir. Generalmente este tipo de corrección es compleja y se procede por métodos estadísticos. El método que se usó en este trabajo es el PHA. Y esto es importante porque en general los estudios de cambio o de variedad climática no deben usar las observaciones directamente, sino deben homogenizarlas primero para realizar sus estudios. Un ejemplo de qué es la homogenización es que si vemos en la figura el fragmento rojo, que es prácticamente antes del 95, este fragmento rojo no necesariamente es real. ¿Y por qué? Porque si evaluamos las estaciones vecinas alrededor de este punto de estación, vemos que generalmente estas tienden a tener el comportamiento que es el azul. Entonces, esto se podría decir que es el valor real. Y entonces, esta serie está homogenizada y lista para ser usada para estudios directamente. Los predictores especiales que se usaron para pisco temperatura. Bueno, como mencioné, no solo se usa elevación, sino también se usa la temperatura superior del suelo, la longitud, la latitud y un índice topográfico que se denomina TDI, que simplemente es una forma de ver los valles y las crestas o picos. El método de interpolación es climatológicamente asistido y se divide en 3 pasos. El primer paso, como mencioné, usa una interpolación que se denomina GWRK y simplemente usa las variables que mencioné anteriormente, que es la longitud, latitud, elevación y la temperatura superior del suelo. Para el segundo paso se realiza la interpolación de las anomalías y aquí es donde entra generalmente el TDI, que es el índice de división topográfica. Una vez realizados ambos, simplemente se combina y se tiene el valor absoluto de la temperatura, tanto a escala mensual y a escala diaria. Debo mencionar que el primer paso del método de interpolación se usa un modelo no estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo se mueve espacialmente, es decir, si tenemos aquí diferentes covariables, tenemos la temperatura del aire, la temperatura superficial del suelo, la longitud, la latitud y la elevación. Si nosotros usamos todos los puntos del espacio para correlacionar con estas diferentes covariables, tendríamos una medida de la correlación, que sería esto, y la medida sería única para todos los puntos. Pero si nosotros hacemos una correlación que varía en el espacio, tendríamos una correlación que varía también en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos, en esta parte, en esta fila local, vemos cómo el coeficiente de correlación varía en el espacio, podrían disminuir o hasta aumentar. Entonces, si es que creamos modelos lineales
considerando las variables anteriormente mencionadas, podemos ver que globalmente, si es que no se varía en el espacio, obviamente, tendríamos unos coeficientes únicos. Pero si esto varía en el espacio, los otros coeficientes variarían también. Y aquí vemos por los diferentes colores y por diferentes ventanas espaciales, usando 100, 50, 20 o 10 estaciones, vemos cómo varían estas coeficientes para diferentes variables. Entonces, el método de interpolación para las normales climatológicas usa esto. Varía en el espacio, no es un solo modelo lineal para todo el Perú. ¿Y por qué se hace esto? Para tener una mejor estimación de la temperatura y que sea correspondiente a la zona local. Bueno, algunos resultados de piscotemperatura. Bueno, aquí vemos la validación cruzada de las climatologías de piscotemperatura. Vemos el error y el error medio absoluto. Si nos damos cuenta, los errores están entre los 3 grados, más o menos, y generalmente se aprecian en las zonas de mayor complejidad topográfica, como vemos en la vertiente del Pacífico, y generalmente en los lados donde se encuentran las mayores gradientes de elevación, que está por esta parte de Lima, bueno, y por la parte del sur, tanto para el periodo cálido, que es desde octubre hasta marzo, y de abril a septiembre en el periodo frío. Pues si vemos el error medio absoluto, vemos que generalmente tiende a ser los errores más altos en donde se había mencionado anteriormente, y es similar al BIAS. Si evaluamos especialmente cómo se comportan las climatologías, vemos que prácticamente corresponde a lo que se tiene en la literatura, donde las mayores elevaciones, bueno, se tiene la variación o la variación tan compleja que se tiene de temperatura en el Perú, debido a los Andes, considerando tanto la temperatura máxima y mínima. Esta es también la evaluación cruzada para piscotemperatura, pero la versión de los datos mensuales, es decir, del 81 al 2016, tanto para el periodo cálido y para el periodo húmedo, para el cálido y periodo frío. Tenemos el error medio absoluto y el índice de concordancia, que es prácticamente similar al coeficiente de correlación. Vemos que es bastante bajo, prácticamente a 1 grado, 0.5, y el índice de concordancia nos lleva a valores de hasta prácticamente 0.7, 0.1 prácticamente, donde se tienen los valores más bajos en la parte de la selva, donde prácticamente no hay estaciones para evaluar. Aquí comparamos piscotemperatura con otras bases de datos. Bueno, es bastante evidente aquí las grandes diferencias que se tienen con las bases que ya mencioné al inicio, que es Vicente Serrano y el TerraClimate. Vemos prácticamente que algunas veces tiende a tener mayores valores tanto TerraClimate como Vicente Serrano y no piscotemperatura. Si esto lo vemos en el sur, vemos prácticamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Un resumen simple es que es complejo construir una base grillada con la poca cantidad de estaciones que se tienen, y peor cuando la complejidad de la topografía es muy alta. Es por eso que más que usar una sola base de datos, el factible sería usar muchas bases de datos. Aquí vemos un poco el impacto de la temperatura superficial del suelo en la estimación de la temperatura del aire. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuán importante es agregar la temperatura superficial del suelo para estimar la temperatura del aire. Esto es con respecto a las normales climatológicas, así que este es un modelo espacial que varía también. Aquí vemos que generalmente LST, considerando todas las covariables, vemos que se tiene una mejor estimación, o que en realidad el LST aporta un poco más a la temperatura del aire, especialmente la temperatura mínima. Y esto lo evidenciamos aquí, en este gráfico, cuando vemos que la proporción de la temperatura superficial del suelo, que es LST, es un poco o ligeramente mayor que la elevación. En cambio, si vemos en la temperatura máxima, vemos que generalmente tiende a ser bajo en el periodo frío. En cambio, en el periodo cálido, en el parte de otoño, tiende a ser más importante. Entonces, en general, se podría mencionar que la temperatura mínima se estima mejor gracias al LST, pero para la temperatura máxima no es una variable tan importante. ¿Y esto por qué? Porque generalmente la temperatura del aire máxima tiende a explicarse bastante bien ya con la elevación, pero la mínima no. Hay más factores que afectan a la mínima para que se estime solamente con la elevación y que con el LST ayudan más a su estimación. Bueno, aquí vemos cómo son las variaciones de las tendencias anuales de las diferentes bases de datos.
Aquí lo que vemos es la pendiente de Zen o simplemente cómo es el cambio de la temperatura desde el año 81 a 2014. Vemos unos patrones espaciales que generalmente se ven en los mapas cuando hablan del cambio climático, del aumento de temperatura, que es más rojo, podría decirse, un aumento. Si vemos las diferentes bases de datos grillados, vemos claramente que Terra Climate varía mucho de Vicente Serrano y de Pisco Temperatura. ¿Y esto por qué? Porque la base de Terra Climate no necesariamente ha sido construida para estudios de variedad. ¿Por qué? Porque no ha homogenizado. Sus datos de entrada no están homogenizados, no están corregidos. En cambio, Vicente Serrano y Pisco Temperatura sí, por eso es que sus patrones espaciales tienden a ser similares. Pero también hay una diferencia. Si se dan cuenta, en Vicente Serrano se tiende a ver núcleos que no son espacialmente coherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios en el espacio de rojo a azul son muy bruscos, y esto no es necesariamente natural. Y esto es debido en realidad por el tipo de interpolación. Aquí se aprecia claramente como un cambio hacia abajo y los demás hacia arriba. Eso no es natural. En cambio, en Pisco Temperatura, esto ya se soluciona, por así decirlo. Si evaluamos lo anterior, que son las pendientes o los cambios en base a las elevaciones, a diferentes elevaciones, vemos lo que se denomina la relación tendencia-elevación, tanto para las diferentes bases. Bueno, aquí solo muestro para Pisco y Vicente Serrano, porque, como he dicho anteriormente, Terra Climate no ha sido construido para esto, así que obvio que va a salir diferente a esto. Vemos en general que la temperatura máxima varía, hay un aumento en la relación de tendencia-elevación. En cambio, en la mínima, Pisco Temperatura no tiende a ser tan extremo como lo es el Vicente Serrano, sino tiende a ser ligeramente más suave, pero igual sigue teniendo una tendencia elevación hacia arriba. Bueno, como conclusiones del estudio de Pisco Temperatura, Pisco Temperatura hace dos contribuciones en realidad. Uno es una mejora en la representación temporal, en la variedad interanual de las temperaturas, y también hace una mejora en la representación de los patrones espaciales, especialmente para la temperatura mínima. Esto a través de los procedimientos de completación y homogenización, el uso de covariables de asesoramiento remoto y topográficas, y la implementación de los modelos de interpolación, que es el modelo no estacionario y el TPS. Esto es importante porque, como si bien sabe, Perú es prácticamente una región altamente montañosa por los Andes, y las diferentes bases de datos grillados prácticamente interpolan los datos como están, pero no se sabe si los datos en realidad son espacialmente coherentes y temporalmente coherentes. Es por eso que también Pisco Temperatura contribuye para estudios de cambio climático en montaña, porque mejora esta tendencia a elevación, que es algo importante porque esto es lo que se usa para los estudios de cambio climático, porque la temperatura es uno de los principales variables para usar. Algo que debo mencionar también es su acceso para Pisco Temperatura. Eso se encuentra en la página web, así que lo pueden usar cualquiera. Algunas perspectivas con Pisco Temperatura. Bueno, si bien es cierto, es bastante importante estimar el valor absoluto de la variable, también es importante estimar la incertidumbre. Y Pisco Temperatura no tiene una medida de incertidumbre como tal, y es porque en realidad Pisco Temperatura pasa por diferentes pasos. Uno es la completación, el control de calidad, la homogenización, la propia interpolación. Cada uno es una forma, agrega más incertidumbre. Una forma de evaluar esto es simplemente perturbar cada proceso e interpolar de nuevo y tener diferentes valores para un punto, o simplemente perturbar simplemente la interpolación, que es generalmente lo que se ve en las publicaciones. Algo también que se espera hacer en el futuro es mejorar la resolución espacial, pero esto es algo bastante difícil debido a la cantidad de estaciones que se tiene, que es muy poca en realidad. Y porque generalmente para esas escalas más finas lo que importa más son los procesos físicos que los estadísticos, que es lo que prácticamente Pisco intenta hacer. Y también se espera tener datos hacia el pasado, porque es que prácticamente Perú tiene datos del 60. Algunas limitaciones y recomendaciones de Pisco Temperatura. Bueno, generalmente cuando siempre me hablan o me discuten cuando un producto es bueno o no, siempre me dicen, pero yo le he comparado con mi base de datos, con mi dato observado, pero si tú comparas Pisco en este caso con tu dato observado no necesariamente es lo real, porque no necesariamente es lo que ha asimilado Pisco Temperatura.
y además no tiene los mismos procesos que pisco-temperatura tiene, por lo que ese decir de que mi producto es bueno por solamente validarlo con mi dato observado no es correcto. Lo correcto sería usar diferentes bases de datos, porque los datos griados no tienen que necesariamente parecerse a los datos observados puntuales, porque son otra forma de datos. También es importante hablar de homogeneización en esta parte, porque algunos estudios no necesariamente requieren homogeneizar. No es necesario que esté correcta la variabilidad temporal. Y también es obvio, es inherente que las estaciones observadas de temperatura tienen sus propias deficiencias, especialmente en áreas montañosas. Por eso que yo recomiendo también analizar múltiples bases de datos, en este caso múltiples bases de datos de temperatura. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Ninguna? Direcciones generales. ¿Preguntas? ¿Hay? No hay preguntas. Las redes sociales tampoco. En todo caso, agradecemos al ingeniero Adrián Huerta por su exposición y le pedimos con fuertes aplausos. Bien, con ello damos por concluido este jueves científico. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias con todos.